Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este nuevo ciclo que comenzamos hoy sobre la temática de ESI. Agradecemos mucho a la licenciada Gabriela Ramos, quien va a ser la disertante en esta oportunidad, en esta charla, cuyo título es Acompañando el desarrollo de la sexualidad en los primeros años. La licenciada Gabriela Ramos es formadora de docentes en la especialidad. Es coordinadora pedagógica del Centro Tantoya, especializado en ESI. Ella nos va a hablar sobre el marco legal de la ley de ESI y cómo nosotros y nosotras podemos ser garante de esos derechos, pudiendo ofrecer y brindar información de cómo actuar en situaciones complicadas de vulneración de derechos. Entonces es para mí, en nombre del programa SEDI, un gusto presentar a la licenciada Gabriela Ramos. Le damos la palabra entonces. Gracias, bueno, muchas gracias, la verdad es que el gusto es mío, muchas gracias a ustedes por la invitación, por aceptarme, por estar acá un día viernes a la tarde, que la verdad está hermoso para poder, aunque sea mirar por la ventana y después de una semana de mucha actividad, y gracias a Carolina que fue quien hizo el enlace. Me da mucho placer encontrar algunas caras conocidas y algunos nombres con quienes ya nos hemos cruzado a lo largo de tantos años de historia de la ESI, así que bueno, bienvenidas y bienvenidos. La verdad es que cuando recibí la invitación decía, qué aburrimiento ponerse a hablar una tarde de sol del tema del marco legal, qué densidad debe pensar esta gente que yo voy a plantear para hablar de leyes, por favor, más teniendo que escuchar ahí sentaditas, veo que algunas están con Mati y se van riendo, pero sin poder interactuar, ¿no? Sin poder intercambiar, que es lo más interesante. Así que yo les voy a proponer charlar un ratito y después cortamos y entonces mientras tanto voy viendo si hay preguntas y van tomando la palabra y vamos haciéndolo más dinámico. La verdad es que se me ocurría que podía ser interesante que volviéramos a tratar de responder, ¿no? Esta pregunta que, a pesar que la ley lleva ya 14 años, a veces todavía nos siguen haciendo esta pregunta. Las familias, a veces los medios de comunicación, ¿no? A veces también, la verdad, a veces nosotras mismas no, nos preguntamos esto. Educación sexual desde tan chiquitos, educación sexual desde la primera infancia, educación sexual, ¿con qué temas? Con qué nivel de profundidad? ¿Cómo abordarlo? ¿Y por qué? ¿No? Y en realidad, ¿y por qué tengo que hacerme cargo de esto? Bueno, la verdad es que me parecía que podíamos tal vez entre todos y todas encontrar una respuesta adecuada a estas preguntas que se reiteran, que la comunidad, que siguen resonando, ¿no? En la comunidad. Sí, claro, depende de lo que entendamos educación sexual y por ahí podríamos hacer un viaje a pensar cómo nos enseñaron, ¿no? Educación sexual. ¿Y qué entendemos por educación sexual? Porque si cuando yo digo educación sexual estoy pensando en las relaciones íntimas, claro, la verdad es que es un contenido que no es apropiado para pensar en niños y niñas tan pequeños. Pero si cuando yo pienso en sexualidad abro el concepto a pensar que hablo de sexualidad cuando entiendo que somos un cuerpo que tiene sus partes que a veces en el ámbito familiar y amoroso las denominamos con algún apodo, ¿no? Cariñoso, pero que sin embargo, chicos y chicas cuando vayan a la doctora o cuando tengan que leer un libro van a necesitar el nombre adecuado para nombrar a las partes íntimas. Si pienso que cuando hablo de sexualidad también hablo de la higiene y la alimentación adecuada, que también hablo de evitar enfermedades y también, además de pensar en que soy este cuerpo biológico, este cuerpo está lleno de emociones y entonces puedo pensar que hablo de sexualidad cuando
lo veo a Mateo, que tiene solo 3 años, muy triste porque su mascota está enferma, o veo emociones contradictorias en Agustina, que solo tiene 4 porque cuenta que va a tener un hermanito, ni pensar, ¿no?, de la posibilidad de la separación o la no convivencia de una mamá con un papá, o la nueva pareja de su mamá con una novia. Digo, todas estas cuestiones que tienen que ver con nuestro cuerpo, con quién somos, también están cargadas de emociones. Y estas también vamos a tener que pensarlas ya desde desde el nivel inicial de la educación, desde el maternal, desde la crianza, desde los primeros momentos de vida. Porque pensar en cambiar pañales, pensar en alimentar, pensar en acompañar a dar los primeros pasos, eso tiene que ver con educación sexual. Aunque nada tenga que ver con relaciones genitales íntimas, ¿no? Pero sí con el modo como me voy a aproximar a ese cuerpo, con el modo en cómo le voy a decir y le voy a anticipar la práctica que voy a hacer con él o con ella y para él o para ella. Quiero decir, bueno, y vamos a cambiar los pañales y ahora, ¿no? A lo mejor las manos están frías y a lo mejor voy a necesitar que me ayudes abriendo las piernitas para que yo pueda, desde aportar palabras para nombrarse, para reconocerse como un cuerpo emocional, para poder reconocer las emociones que vamos sintiendo, para poder ponerles nombres y también para poder reconocer y respetar las emociones en los otros, los sentimientos en las otras. Porque hablamos de sexualidad y hablamos de este cuerpo y esta sexualidad se construye siempre en vínculos con los otros y con las otras. Entonces, la verdad es que no es lo mismo un niño o una niña que se cría en un ambiente rural a un ambiente urbano. La verdad es que no. Sabemos muy bien ahora con este tema del aislamiento físico, las diferencias y las desigualdades que se han puesto de manifiesto en el acceso a un montón de derechos. Entonces, pensamos en educación sexual como un cuerpo que se emociona, que siente, que vibra, que sueña, y también como un cuerpo que va a estar atravesado por un montón de mandatos sociales porque somos partes de esta cultura. Entonces, esto que puede decir Joaquín de a mí no me des el rosa porque el rosa es de nena, o no, yo no quiero jugar a eso porque esos son juegos de nena, o algunos comentarios que escuchamos también en los barrios y de la familia, de, bueno, voy a comprarle algún regalo ahora que viene el Día del Niño. Bueno, del niño, bueno, ya no es más, ¿no? Por suerte, ahora tenemos el Día de las Infancias, pero siempre fue el Día del Niño durante mucho tiempo, y las librerías y las jugueterías, y las grandes, muy grandes, ni estoy pensando en una juguetería de barrio que está por allá perdida, ¿no? En Barracas, estoy pensando de grandes cadenas de jugueterías, tienen sectores separados para nenas y nenas. Y vos entras a comprar un juguete y te preguntan, ¿para nena o para nena? Y si es para jugar, ¿no? Pero no solo las jugueterías, digo, vas a comprar un Kinder. ¿Qué es un Kinder? Un huevo de chocolate blanco y chocolate negro. Y tenés toda una colección que es rosa y blanca, que es la colección de las hadas. Y tenés toda otra colección que viene envuelto en celeste y blanco, que es la colección de los dinosaurios. Y salió una edición limitada que era blanca y verde, que no sabemos, ya la colección de los indefinidos, ¿no? Entonces, todo este sistema cultural, el cine, bueno, Disney, ni que hablar, las publicidades, el sistema de consumo, hace que este cuerpo en el que vivimos además esté atravesado por mandatos de cómo hay que ser un buen nene y cómo hay que hacer una buena nena. Y lo digo desde los primeros años, pero después a medida que vamos creciendo, los mandatos de cómo ser femenina y cómo ser masculino, bueno, se reproducen a montones. Y ni pensar, ¿no?, de cuando accedes a las Barbies y las tenés y las tocas y deseas tener ese cuerpo tan grácil, tan liviano, tan blanco, ¿no?
tan de cabello lacio, largo, y resulta que hay otros cuerpos que no dan con esos modelos, ¿no? Sin embargo, crecemos con esos modos de ser que son hegemónicos y que la verdad que influencian mucho en la construcción de la subjetividad. Entonces, sobre todo esto vamos a trabajar en educación sexual. Pero ¿por qué tendríamos que hacernos cargos nosotros? Si en nuestra época, como decíamos antes, de estas cosas se ocupaba la familia. Y si la sexualidad tiene que ver con el ámbito privado, ¿por qué yo como educadora, como educador, me tengo que hacer cargo de abordar estos contenidos? Bueno, por muchas cosas, ¿no? Y acá me parece que es muy importante que entremos al marco de derechos. Quiero decir que la ley es un marco, imagínense un cuadrito, ¿no? Como si yo estuviera ahora en un cuadrito, es un marco en el que me asomo. Dentro de la ley todo está permitido. Por fuera de la ley, ya mi práctica educadora puede resultar compleja, peligrosa, y entonces puedo ser cuestionada. Pero si conozco el marco en el que me estoy moviendo, ese marco legal fundamenta mi práctica cotidiana. Entonces es muy importante que tengamos este conocimiento de la ley. Por un lado, nos da la garantía de que lo que estamos haciendo está bien, porque somos educadores, educadoras en nombre de un Estado que nos da esa potestad. Entonces, justamente esas leyes del Estado a mí me fortalecen, me autorizan, me empoderan, ¿no? Me dan fuerzas para poder confirmar que mi práctica cotidiana es adecuada. Entonces lo tengo que conocer. Es el marco que me va a dar letra para que yo pueda charlar con mi colega, para que yo pueda fundamentar frente a una familia. El otro día una profe de educación física me decía que había escrito en el muro con lenguaje inclusivo, y una familia que ni siquiera era una familia de un grado de ella había venido a reprocharle acerca de la ideología de género. Entonces, ¿cómo respondemos frente a esto? Bueno, tengo que conocer el marco legal. El marco legal me da herramientas para poder dialogar con las familias y para poder explicar, ¿no?, que lo que estoy haciendo es legal. Es legal quiere decir que la Ley de Educación Sexual Integral, que lleva ya 14 años, dice que los chicos y las chicas van a tener derecho a recibir información científica, actualizada y comprensible sobre sexualidad en todos los espacios que sean educativos, desde los más tempranos niveles hasta quienes están estudiando para ser maestros, maestras, profesores y profesoras. Entonces, es mi obligación tener que informar sobre la sexualidad. También dice informar, ¿no? No dice convencer, adiestrar, evangelizar, ¿no? Nada de eso. Aconsejar, no dice eso la ley, dice informar. Esto es muy importante para contarles a la familia, porque mi tarea va a ser aportar herramientas de información, porque entendemos que cuanto más sepan, mejor. Que una niña muy pequeña conozca la diferencia entre la vagina y la vulva y la pueda nombrar, aunque en su espacio íntimo, en su familia, la tía, la madrina, quien la cuida, la llame la Pocholita, la Cachuchita, la Susanita, no importa. Digo, ese es el nombre afectuoso con que en la familia se manejan, pero que ella pueda establecer la diferencia clara entre la vagina y la vulva es sustancial a la hora de tener que enfrentarse a una denuncia por abuso sexual contra la infancia y que pueda nombrar con claridad qué fue lo que sucedió. Entonces, que tengan herramientas, que tengan palabras para poder nombrar, siempre suma a su formación, siempre suma a la posibilidad de, no de la prevención del abuso, ¿no? Eso lo tendremos que trabajar con varones, construyendo nuevas masculinidades, siempre suma a tener herramientas para poder defenderse. Por eso hablamos del marco de derechos. Entonces, por un lado, tenemos que enseñar
porque la Ley de Educación Sexual Integral dice que tenemos que aportar información. Pero por el otro lado también tenemos una ley que lleva un nombre larguísimo, pero que es muy importante, que es la que todos y todas conocemos, de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños. Bueno, esa ley es la Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños, niñas y adolescentes, y esa ley desde hace un montón de años nos viene diciendo que los chicos y las chicas ya no son más menores tutelados por el Estado, ¿no? Son sujetos de derecho. ¿Qué quiere decir y cuál es la importancia para nosotras? Bueno, que tienen derecho a recibir información, educación, que tienen derecho a una salud integral, que tienen derecho a jugar, que tienen derecho a su identidad, que tienen derecho a vivir una vida digna, o sea, una vida libre de violencia, que tienen derecho a tener una familia. Todo esto está en esa ley. Y todos estos que acabo de decir son contenidos que tienen que ver con la educación sexual. Entonces, hay muchas leyes que van reforzando esta posibilidad de pensar que tengo que hablar y acompañar desde los primeros años en la formación, el desarrollo y la construcción de la sexualidad. Si se presenta en un juego, ¿no? Espontáneo, una pregunta del estilo, no sé, pienso que Mateo puede venir a preguntarme algo así como, me dijo Joaquín que se quiere casar conmigo, ¿no, nos podemos casar? Bueno, ahí hay muchas cosas para responder. Yo podría responder desde el sentido común, podría responder desde mi creencia personal, podría responder desde el marco legal. Y entonces tendría que decir, bueno, en principio a esta edad no, porque los niños no se casan. Pero si cuando sean grandes los dos tienen ganas, ¿no? Porque también tengo que trabajar sobre esto del consentimiento, fundamental para empezar a evitar situaciones de violencia en los vínculos. Si él tiene ganas, cuando sean grandes, en este país se van a poder casar. Y digo en este país porque si estuviesen en otro lugar del mundo, tal vez no. Pero aquí en este país hay una ley, que es la ley de matrimonio igualitario, que avala que dos personas del mismo sexo puedan acceder al matrimonio. Entonces yo tengo que conocer la ley de matrimonio igualitario, porque frente a esa pregunta yo no voy a enseñar qué es el matrimonio igualitario como contenido, pero frente a esa pregunta yo tengo que responder en el marco de la ley. Entonces, no solo la ley de matrimonio igualitario, la ley de educación sexual integral, la ley de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la ley de identidad de género. Porque imagínense, ¿no? Si viene Joaquín y me dice, yo quiero que a partir de hoy me llamen Mariela. Pero ¿cómo? ¿Por qué? O sea, que, bueno, porque yo quiero venir vestida como Mariela, o me quiero vestir acá como Mariela y quiero que me llamen Mariela. Bueno, pero esto, sí, ¿no? ¿Qué tengo que decir? Tengo que consultarle a alguien, le tengo que avisar a la familia, tengo que derivarlo a algún lado, que, bueno, las infancias trans existen en nuestro país, están legalizadas. Bueno, pero ¿qué dice la ley de identidad de género? ¿No será muy chiquito todavía para que pueda elegir cómo vestirse, cómo llamarse? Bueno, ¿será que entonces lo voy a anotar con el nombre que me dice? ¿O será que cómo voy a tener que pedirle a la familia que haga la tramitación de su nuevo DNI para poder incluirlo en el... bueno, en realidad no es porque yo vaya a enseñar todas esas leyes, pero esas leyes van a condicionar de alguna manera mi práctica, ¿no? Van a garantizar que mis prácticas sean efectivamente inclusivas, legales, correctas o no. Entonces, por eso es que es importante ir accediendo lentamente al marco legal. Aunque quienes escriben en difícil, igualmente le vamos a encontrar el modo, ¿no?, de apropiarnos de estos saberes,
porque son los que justamente, como un telón de fondo, sostienen nuestra práctica cotidiana. Y después si algún papá viene a decir, ¿cómo le dijiste que se podía casar mi hijo con Mateo? Yo también tengo herramientas para poder explicarle al papá por qué lo dije. Y muy lejos de pensar, como dicen algunos grupos, que vamos a hacer apología del aborto, o que cuando enseñamos sobre diversidad sexual, en realidad queremos convencer a todos de que se hagan homosexuales, ¿no? Muy lejos de eso, no vamos a convencer a nadie, porque lo que vamos a hacer es ofrecer herramientas para que puedan decidir en libertad. Las decisiones personales siempre van a estar en el ámbito privado, pero la información va a estar en el ámbito público. Lo que hace el Estado con estas leyes es garantizar que a lo largo de todo el país todas las personas tengan o no tengan acceso a bienes culturales por fuera, en el espacio educativo en el que estén, se puedan llevar la mayor cantidad de información posible para decidir. Quiero decir, a lo mejor en algunos sectores no hace falta educación sexual, ¿no? Porque hay una ginecóloga disponible, hay una pediatra, simplemente porque consultan con el rabino, con el pastor, puede ser. Pero en otros sectores la escuela es la única garante del acceso a la información. Y como educadores y educadoras tenemos esta firme responsabilidad, aunque a veces se nos torne complejo saber cómo decirlo, ¿no? Saber cuál es el nivel de profundidad con el que vamos a abordar cada contenido. Es muy importante estos espacios para que podamos charlar entre nosotras, ponernos de acuerdo, generar consensos, buscar más formación si necesitamos, más libros, más capacitaciones, más espacios de reflexión, porque es nuestra responsabilidad garantizar estos derechos, no solo para los chicos y las chicas, también para las familias, porque a veces encontramos familias que se oponen por ignorancia, ¿no? Sí, imagínense ustedes, si no supieran esto, si alguien llega y les dice, vamos a hablar de sexo en sala de 3, y sí, la verdad es que puede resultar aberrante, entre tantas noticias que escuchamos sobre abuso sexual, bueno, pero ¿quién es la que va a hablar? ¿Qué va a decir? ¿Dónde se formó? ¿Qué? Yo no sé si voy a dejar que mi hijo escuche esas cosas. ¿Es cierto? Bueno, entonces vengan, acérquense, les vamos a contar de qué vamos a hablar. Pensemos, no es te voy a pedir permiso sobre lo que voy a decir, porque lo que voy a decir es mi responsabilidad profesional, ¿no? Yo estudié para esto, el Estado confía en mí, yo tengo la autoridad para hacerlo. Pero sí te voy a compartir el proyecto, te voy a contar de qué va, te voy a decir que si en algún momento tenés alguna situación compleja, recurras a mí, que vamos a ver si la podemos solucionar juntas. Hay muchas mujeres, nosotras lo sabemos, que son mamás y se acercan a estos centros de primera infancia y están atravesando situaciones de violencia de género. Digo, alguna de nosotras nos puede suceder también, no estamos exentas de esto. Bueno, tenemos que acompañarnos para salir juntas de esta situación. Muchas mujeres saben que sus hijas o sus hijos están en situación de abuso y a veces no saben qué hacer y otras no pueden. Bueno, tenemos que acompañarnos en esto, ¿no? Y también otras familias tienen sus creencias religiosas y entonces puede que desde ahí no tengan ganas en que nosotros compartamos el proyecto. Pero bueno, como esta es una educación pública que es para todas y todos, puede ser que haya personas ateas, evangélicas, musulmanas, otras agnósticas o que no crean en nada, y el Estado igualmente las va a incluir. Entonces, en la formación de educación sexual que vamos a brindar, tienen que estar representadas todas las posibilidades. La posibilidad de un niño que llega con 2 mamás, la posibilidad de una niña que llega siendo adoptada, la posibilidad, todas las posibilidades, ¿no? De formar familias. Si no, esa persona o esa familia que está muy convencida de su ideario personal va a tener que buscar una institución que esté de acuerdo, ¿no?, con sus valores y sus creencias. Pero siendo institución pública,
no tenemos otra posibilidad más que atenernos a la ley, ¿no? Por eso me parece que es tan importante el conocimiento de la ley. La ley de protección integral no solamente transforma a los chicos y las chicas en sujetos de derecho, también habla de su autonomía progresiva. Este es un concepto absolutamente revolucionario. Antes, me acuerdo, bueno, mi papá cuenta cosas peores, ¿no? Pero si hablaban los grandes, los chicos no hablábamos. Bueno, yo soy un poco vieja, pero mi papá cuenta que en su época era todavía peor, porque primero comían los grandes y después comían los chicos, ¿no? Y muchas de estas cosas que vamos viendo de educar a través del golpe, o de la supuesta educación a través del golpe, la fueron heredando de tradición en tradición, ¿no? De abuelos que vinieron de Italia, de abuelos que se educaron en España también con este sistema rígido. Bueno, hoy sabemos que eso es un delito. Hoy sabemos que abusar de los niños, hoy sabemos que el maltrato infantil está tipificado, digamos, ya no tolerancia cero a estas cosas, ¿no? Y también esto hay que informarlo. Entonces, me parece importante esto de la autonomía progresiva. ¿Qué quiere decir? Que la ley confía plenamente en que cada ser humano tiene la posibilidad de ir desarrollando sus mejores cualidades a medida que va creciendo. Bueno, pero esto le tengo que ofrecer, favorecer un ambiente propicio. Bueno, ¿qué quiere decir? Quiere decir que voy a acompañar a esta mamá que le cuesta mucho no bañar a su hijo hasta que tiene, no sé, 25 años es una barbaridad, pero quiero decir, ¿no? 8 años, 10 años. No, no, no. Vamos a ir confiando en su autonomía progresiva. Si tenés una bañera, si vas a acompañarlo en su ducha, si tenés posibilidad de sentarte en el inodoro y lo vas guiando con la palabra mientras que se va higienizando. Bueno, le vas diciendo, pasa el jabón por abajo del bracito, ahora las rodillas, ahora entre medio de los dedos, pero no avanzamos sobre el cuerpo, ¿no? Vamos confiando en esta autonomía progresiva para lograr cada vez más capacidades. Bueno, yo creo que ya estoy acá, que he charloteado bastante. Me gustaría saber si quieren como abrir el micrófono, no sé cómo está organizado, no quiero como interferir en el modo como ustedes tienen pensado la organización, ¿sí? Vamos a hacer todas las preguntas juntas, si quieren abrir el micrófono y que vayamos así compartiendo, si quieren presentarse, si quieren que pensemos alguna situación particular, ¿no? Que puede ser muy propia de cada lugar. Este fue como un pantallazo general para entusiasmarlas, básicamente, ¿no? Y entusiasmarlos a que sigamos encontrándonos, profundizando esto, a que sigamos pensando juntas de qué modo garantizar derechos también sexuales, aunque sean todavía muy pequeños y pequeñas. Bueno, te agradecemos mucho. Tenemos un tema de tiempos en realidad, porque sé que vos tenés otra conferencia, esto es lo que nos comentó Caro. La gente quedó como muy movilizada, el tema es súper interesante, y en la medida que vos tengas disponibilidad, nos gustaría otro día poder conversar nuevamente con vos. Quedaron muchísimas inquietudes, muchas preguntas, lo cual es bueno siempre, que queden muchas preguntas. Así que bueno, en este momento nos quedan 3 minutos, por lo cual lo vamos a utilizar. Se pasó rápidamente el tiempo. Para agradecerte mucho, desde mi lugar, bueno, aclaro, mi nombre es Sandra Grossi, estoy con el de mi hija porque un problema técnico. Agradecerle también a Caro, que trabaja conmigo, que fue quien hizo la gestión para que vos puedas participar en esta charla. Y bueno, te invito a vos y la invito a Caro a que vuelva a gestionar contigo para poder hacer otro espacio donde todos puedan hacer todas estas preguntas y inquietudes que quedaron sobre el tema. Así que bueno. Sí, yo les pido por favor que si me vuelven a invitar me vayan cortando a tiempo, porque se me fue y nada, se ve que no paré, no les dejé ni 5 minutos para preguntar. Les pido mil disculpas porque quería que fuese un intercambio, un diálogo, pero
claro, si me dan micrófono sola, vieron, yo puedo estar toda la noche con esto, apasionada, disculpas. No, por favor, resultó muy interesante y además lo fuiste articulando con muchos ejemplos de la cotidianidad que a nosotros nos pasan los jardines, así que bueno, sí te queremos convocar nuevamente, así que comprometo a Caro a que vuelva a hacer la gestión contigo para una próxima charla. Y bueno, Buenísimo, me entonces encanta. quedamos muy, muy agradecidas. Todos los chats están diciendo que fue excelente y que la verdad que quisieran otra charla sobre la temática. Así que bueno, muchas gracias, hasta la próxima y gracias a todos y todas por la participación que han tenido. Bueno, buen fin Muchas de semana gracias. largo, cuidarse mucho y disfruten del sol, que parece que se vienen unos días muy cálidos, así que aprovechar la Bueno, vida. Un beso gigante. Gracias. Gracias. muchas Muchas gracias. gracias, muchas gracias. Gracias por estar ahí. Gracias.